tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias por asistir al webinario de hoy, día 19 de marzo. Bueno, vamos a comenzar con nuestro seminario a hacer un repaso del mercado, qué es lo que está aconteciendo, qué es lo más importante. Y bueno, empezamos por... Aquí tenemos los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años, el tipo de interés, la rentabilidad, que como podéis apreciar aquí, durante el mes de marzo, desde que empezó prácticamente del día 1 hasta un mínimo que hizo últimamente el día 15, el viernes pasado, hemos visto cómo han ido descendiendo. El motivo de este descenso han sido pues datos económicos que se han publicado en Estados Unidos que no han sido tan buenos como los esperados. En realidad, han sido datos mixtos, no han sido realmente negativos. Anteriormente habíamos tenido, como os he comentado en ocasiones anteriores, datos que sí que hablaban de una economía que al menos se mantenía estable, tanto del Producto Interior Bruto como del sector de la construcción, de vivienda, también han sido fuertes, pero algunos indicadores como han sido algún ISM y unido al dato de empleo, que como recordáis, fue un dato de creación de empleo no agrícola inusualmente bajo, que posiblemente se va a corregir o a revisar en datos posteriores. Eso ha llevado a la rentabilidad del bono a la baja, tipos de interés a la baja. Y con ello, por la correlación que tiene, pues hemos tenido unos días, unas semanas de dólar bajista. Durante todo este tiempo, sobre todo a partir de este día y durante el mes de marzo también. Es importante, si lo miramos en un gráfico a más corto plazo, lo vamos a ver mejor. Como veis, el 1 hora aquí. Esto es. A partir de este día, por de la recuperación esta que tuvimos aquí, vino bajando de manera significativa. También está influyendo, y eso es muy importante porque es el evento más importante que vamos a tener durante esta semana, la reunión que va a tener mañana la Reserva Federal. Mañana la Reserva Federal tiene reunión del Comité de Política Monetaria. No van a tocar los tipos de interés, evidentemente. Ya sabemos que han decidido parar en su proceso de subidas de tipo de interés, pero va a ser muy interesante tanto los comentarios que haga el presidente Fed Powell en la conferencia de prensa, como los pronósticos, los dot plot que van a hacer los miembros del Comité de Política Monetaria sobre previsiones de subida de tipo de interés. Y aquí sí que hay varios asuntos que tenemos que tener en cuenta. El entorno de sentimiento de mercado en general es un sentimiento más positivo. Lo podéis ver en las bolsas que han superado pues, niveles de resistencia, lo vamos a ver con más detalle. También vemos como materias primas como el cobre, por ejemplo, el cobre es el metal industrial por antonomasia, es un indicador de la solidez, de la robustez del crecimiento mundial. Ha repuntado también, ha repuntado con fuerza. Esto último se debe también a medidas tomadas por China, medidas de política de estímulo a la economía, no muy agresivas, pero yo creo que son lo suficientemente importantes como para al menos frenar la ralentización del crecimiento en China. Ese es un elemento positivo y lo hemos visto con la subida del cobre, como os digo, y con la subida de las bolsas. También, otro elemento importante que tendrá que valorar mañana la FED va a actuar como un barómetro, va a ser muy importante porque la opinión que emita va a ser seguida por el mercado, por los inversores y se va a tener muy en cuenta. También, como os digo, importante es el hecho de que en las conversaciones sobre el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China parece que han bajado de nivel de beligerancia. Estamos en un terreno donde parece que se quiere llegar a acuerdos. Recordar todo el año pasado, pues todos los comentarios de Trump muy, muy, muy agresivos, ¿no? Amenazantes incluso con imponer mayores sanciones a mayor cantidad de productos importados, y todo indica que se puede llegar a un consenso que en cualquier caso, sea como sea, va a ser mejor que lo que veíamos
durante todo el año pasado. Y eso se está notando también en el mercado de manera importante. Estos dos elementos vamos a ver cómo lo valora mañana la Reserva Federal. En caso de que lo valore positivamente, estos tipos de interés podrían subir algo y subirían algo más, estas rentabilidades de los bonos, si viésemos que algunos o varios de los miembros de la Reserva Federal pronostican alguna subida de tipo para este año, al menos una, incluso pueden haber dos. Si esto fuera así, esto revertiría y el dólar se vería beneficiado. Existe, como os digo, una correlación alta entre esto, que veis aquí, esto esta caída del mes de marzo, con la caída del dólar que también se ha producido, que en algunos casos depende de la divisa lo que se ha frenado simplemente la subida, en otras se ha caído, por ejemplo contra la libra, ¿no? Libra dólar, el dólar yen también sigue presionado ligeramente, bueno, es muy estable, ¿no? A la baja, pero como os dije en ocasiones anteriores, con elementos a favor y en contra, por lo tanto no tiene ninguna dirección. Por lo tanto, lo más importante, mañana la reunión de la FED, ¿qué dicen? ¿Cómo ven la economía? Si ven que los riesgos que estaban pesando sobre la economía mundial se han disminuido en algo, va a ser positivo para el dólar, para los tipos de interés del dólar. Y si, por supuesto, pronostican algún tipo de subida, alguno de sus miembros, ¿no? En sus planes propios de subidas de tipos de interés para este año también. Y yo creo que eso es, el mercado está más inclinado hacia el lado alcista del dólar, hacia una mejor visión de la economía que de otro lado. Por otro lado, existe otro elemento de incertidumbre. Hemos hablado de China y del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, que parece que ha mejorado, pero sin embargo el tema Brexit, que es un tema que cada vez preocupa más a nivel no solamente ya europeo o británico, evidentemente, sino a nivel mundial, por el efecto que podría tener una salida no negociada, un Brexit duro que se llama, del Reino Unido, de la Unión Europea, el efecto que podría traer en la economía de Europa y del Reino Unido y, por supuesto, del resto del mundo. Esto también lo está teniendo en cuenta la FED y posiblemente mañana, posiblemente cabe la posibilidad de que hagan algún tipo de comentario al respecto. Si habéis seguido lo que yo llamo ya el culebrón Brexit durante todos estos días, es un tira y afloja, y donde parece que se soluciona algo, aparece un nuevo inconveniente. Lo último es que después de haberse presentado dos veces el proyecto de acuerdo por parte de la primera ministra May al Parlamento y no habiendo sido aprobado, pretenden presentarlo una tercera vez con un nuevo toque o retoque por parte del Ejecutivo. Sin embargo, el portavoz de la Cámara de Representantes ha dicho que no es reglamentario hacer esa tercera presentación y están ahí hoy, están luchando a ver si se la presentan la semana que viene o no se puede presentar. Estamos ante eso. Y por otro lado, la Comisión Europea, la Unión Europea, está preparada para darle un plazo de prórroga que puede ser de 2 meses o más, dependiendo del plan que se le presente. La Unión Europea no pretende, no tiene interés en un Brexit duro también, y estoy seguro de que van a hacer todo lo posible para que se prorrogue. Lo más probable es que se prorrogue, pero mientras tanto estamos ahí en un tira y afloja. ¿El mercado se lo cree o no se lo cree? No se lo cree, no cree que vaya a haber un Brexit duro, por eso la libra se mantiene en niveles relativamente altos, aunque, como vamos a ver ahora, después de haber intentado romper una resistencia, pues no ha podido y está ahí expectante, ¿no? Y quizás la divisa que más potencial tiene de movimiento, y movimiento en este caso alcista, sería la libra en caso de que haya una prórroga, que parece que es lo más probable. Entonces, viendo todo esto, nos vamos a ir al mercado. Vamos a ver aquí, un segundito. Aquí. Y vamos a ir viendo los pares de divisas más importantes y alguna materia prima y algún índice. Y vamos a ver qué está pasando. Empezamos por el dólar australiano contra el dólar, el Aussie dólar, en el cual recordar que vimos
desde febrero hasta marzo, en una reunión que tuvimos, un webinario el día, ¿cuándo fue? El día, creo que fue el día 5 o 6, 5 creo que fue, veíamos que caía, que rompía ante la posibilidad de bajadas de tipos de interés en Australia, motivada precisamente por lo que hablaba anteriormente, desaceleración en China y fortaleza del dólar. Sin embargo, esto se revirtió al alza, este movimiento del australiano dólar, y en gran parte, como casi todas las divisas que vamos a ver, motivada por debilidad del dólar. Y esa debilidad del dólar viene por lo que os estoy contando antes y eso podría revertir. Entonces, hemos visto cómo este par revertía, también mejores perspectivas, no datos, porque las cifras económicas han sido malas de China, me refiero, también ha influido en ese sentido. Sin embargo, lo que hemos visto aquí en un claro movimiento bajista, ¿no? Con máximos decrecientes, como hemos tenido esta corrección hasta esta zona, en un 4 horas, en 4 horas se ha parado aquí, la media móvil verde son 200 unidades temporales, y aquí en la zona de 0,71 alrededor, muy cerca, ¿no? 71,17 se encuentra una resistencia. En mi opinión, lo más probable es que volvamos abajo. Más que nada por fortaleza del dólar, yo preveo que mañana la Fed pueda dar cierto impulso al dólar por lo que os comentaba anteriormente. Entonces, en este par, después de haber corregido todo este movimiento a la baja, esta caída, vamos a tirar aquí Fibonacci, pues mirar aquí, se encuentra muy cerca del nivel de 61,8% de retroceso, que se estaría situado en la zona esta de aquí de 71,20 aproximadamente, 20,21, pues estamos yo creo que cerca de una zona de resistencia. Aquí el RSI parece que ha aflojado un poco en intensidad, en fuerza. No podemos llamar a esto divergencia bajista porque están en niveles todavía por debajo de la sobrecompra, ¿no? En el diario, aquí se encuentra algo más neutral, aunque aquí también es cierto que la tendencia bajista es más clara, y yo creo que debe continuar, debe continuar a la baja. Lo único que ha apoyado también, en cierta manera, en la recuperación del australiano han sido la fortaleza de las materias primas, y lo que os decía anteriormente, una mejor perspectiva con respecto a China. Pero, sin embargo, yo creo que el dólar se fortalece y el australiano, aunque se podría recuperar la situación en adelante, en el corto plazo creo que no van a tener datos suficientes como para poder darle un impulso que cambie esta tendencia que viene funcionando durante todo este tiempo. Por lo tanto, yo creo que aquí se preparan para posiciones cortas, el mercado se prepara para posiciones cortas con resistencia en torno a la zona de 0,7111 que tengo aquí situada y 0,7120. Luego, lo que podríamos ver es una corrección de todo este movimiento. Perdón, aquí vamos a verlo mejor. Esto es una corrección de todo este movimiento alcista. Con objetivos que, bueno, podemos ir situando en los mínimos estos de aquí, de 0,7073 e incluso en la parte de abajo de 0,7045, para luego romper y tocar los mínimos ya, en la zona esta de 0,7006, y la fortaleza del dólar es lo suficientemente importante como para eso, y yo creo que puede ser. Eso en cuanto al australiano dólar. Luego, otro par de divisas que miramos también fue el dólar Canadá. Este ha tenido mayor incidencia. ¿Por qué? Por el petróleo. Sabéis que el canadiense tiene una correlación alta con el petróleo, y la fortaleza última del petróleo, que es así que no la teníamos prevista durante los últimos días, ha roto niveles de resistencia, ahora lo vamos a ver, entre otras cosas por anuncios, un anuncio inesperado por parte de la Arabia Saudí y de Rusia también. Rusia también se adhirió a ese anuncio de recortes, recortes en la producción, y hizo que el petróleo subiera. Entonces, el efecto es inverso en el par dólar contra dólar Canadá, fortaleza del canadiense, y se debe prácticamente única y exclusivamente a esta razón. Aquí, si vamos a ver fortaleza del dólar,
nos encontramos cerca de niveles de soporte en torno a esta zona, un poco más abajo, la zona de aquí, un momento, en torno a esta zona de aquí, que coinciden con los mínimos anteriores. Bueno, yo diría una banda amplia entre aquí y aquí. Entre 1.3236 y 1.3246, todavía queda, podríamos tener niveles de soporte. En el dólar canadiense, el próximo movimiento, sin mucha dirección, veis que no tiene una dirección muy definida. Si miramos un largo plazo, un semanal, si nos deja, vemos que la tendencia es claramente alcista, y podía, bueno, corregir aquí y volver a los máximos. En el más corto plazo la tendencia no está tan clara, no está tan clara. Lo único serían niveles, el máximo nivel de soporte estaría en la zona esta de aquí abajo, en torno a 1.3125 aproximadamente, todavía queda bastante, ¿no? Va a depender del petróleo. En principio, ya os dije y me sigo manteniendo que los fundamentales del petróleo siguen siendo a favor de la oferta de petróleo. Lo único, o sea, bajista, lo único, el anuncio este inesperado de recortes. De recortes, veremos a ver si realmente se producen y se transmiten en el mercado. Pero eso ha sido suficiente, bastante manipulable en ese sentido el petróleo, lo suficiente como para que subiera. Por lo tanto, para la próxima semana, en dólar Canadá, podríamos buscar niveles de compra en la zona que os he dicho anteriormente, la zona máximo aquí, entre estas dos zonas de aquí. Luego, tenemos el eurodólar. Este tampoco se dirige hacia ningún sitio. Si empezamos por un gráfico de largo plazo, pues lo que podéis observar aquí en velas semanales, pues una concentración lateralísima, entre, bueno, desde el último trimestre del año pasado, entre la zona de, redondeando, 1.1220 y 1.1420, redondeando más o menos. Estamos en medio, ahora un poquito en medio, y poca historia. Aquí, debilidad del euro intrínseca, que además se correlaciona, al igual que el dólar, se correlaciona con los tipos de interés de los bonos 10 años americanos, pues en este caso lo podemos comparar con el Bund. El Bund ha hecho mínimos también, aunque repuntó últimamente algo, y en realidad aquí lo que estamos viendo es simplemente movimiento de dólar, de dólar. ¿Qué puede pasar la semana que viene? Bueno, siguiendo dentro de este rango, ahora vemos aquí que esta tendencia última, diaria, que es bajista, vemos que estas crestas van haciendo máximos decrecientes y esta podría estar cerca ya de un nuevo máximo. Esta media móvil que veis aquí, que es de 100, está en torno a la zona de 1.1366, 9 exactamente, podría actuar como resistencia, las puede sobrepasar ligeramente, pero podríamos estar haciendo aquí un nuevo máximo y si mañana, como os digo, la Reserva Federal se nos presenta como algo más positiva en cuanto a la economía, en cuanto a los tipos de interés, podríamos ver fortalecimiento del dólar y un movimiento a la baja en el euro dólar aquí. Si miramos un gráfico aquí muy parecido, el 4 horas, como podéis ver, aquí ha sobrepasado los retrocesos de Fibonacci, pero bueno, y si miramos un horario, pues igual. Aquí, como vais observando, el RSI se mantiene bastante débil. Está mostrando debilidad de este último movimiento alcista. Aunque sin divergencias claras todavía, ya os digo, para que existan divergencias tienen que haber pues máximos crecientes contra máximos decrecientes, pero en una zona ligeramente superior. Aquí sí que ha pasado un poco más y está dando, yo creo que síntomas de debilidad. Vamos a ver hoy cómo termina. Vamos a ver el gráfico diario. Bueno, hoy ha sido alcista, todavía no hay una vela. En el 4 horas sí que vemos alguna última aquí. Pero bueno, aquí si volveríamos yo creo que a tocar otra vez los mínimos. Recordar que después de la reunión del Banco Central Europeo, esta caída llegó a tocar 1.1180 por abajo, pero lo recuperó rápidamente. Yo sigo manteniendo esta zona de aquí de 1.1220, que podríamos, ya os digo, en caso de rotura de esta tendencia alcista, poder volver a tocar próximamente. Aquí
hay un nivel de referencia que podemos tener en cuenta aquí, que es la zona de 1.1295 aproximadamente. Si rompiera esta zona, pues veríamos retrocesos que yo os digo que pueden llegar a tocar aquí abajo, dependiendo sobre todo del dólar. El euro, poca historia yo creo que va a tener. El euro se podría haber debilitado, podríamos ver ventas de euros en caso de un Brexit duro. En caso de que saliese mal el tema del Brexit, el euro se vería presionado a la baja porque sería uno de los mayores afectados también. Pero por otro lado, si lo que se consigue es una salida razonable para el mercado, entre comillas, ¿no? De todo esto, pues también se podría ver ligeramente soportado contra el euro, con lo cual la intensidad de la caída en caso de que tengamos fortaleza del dólar sería menor. Entonces, difícil calibrar hasta dónde puede llegar. Objetivos serían esta zona de 1.1220, pero habría que seguir. Y confirmación de ruptura de tendencia alcista en la zona de 1.1290 aproximadamente. Esto por aquí, vamos a seguir. Si tenéis alguna pregunta, escribírmela. Estoy viendo. Vale. Vamos a ver esto aquí. Luego, tenemos aquí el dólar yen, que, bueno, aquí en el largo plazo una tendencia bajista del dólar, con la caída de los tipos de interés. Aquí normalmente existe una correlación muy alta entre los tipos de interés de los bonos a largo 10 años y los bonos y el dólar yen. Y a largo plazo vemos aquí una tendencia bajista, ¿vale? Sigue en el largo plazo, no sé si aquí se ve igual, vamos a verlo aquí, sí, más o menos, pero bueno, vamos a mirarlo aquí mejor, que se ve mejor. Sigue habiendo una resistencia dura importante en esta zona, la zona de alrededor de 112.10, coincide con la media, sí, bueno, pues la media móvil esta está un poquito más alta, que son 200 semanas, la verde, y aquí parece que se resiste, digamos, 1, 2, 3, 4 semanas, ya un mes, en donde ha tocado ahí y no consigue romper. En el diario también llegó a niveles cercanos a la sobrecompra, y aquí se dio la vuelta ligeramente. Tampoco ha logrado romper. Aquí tenemos un nivel de soporte que no está bien puesto, que es en la zona esta de aquí, de 110.30. O sea, 100 puntos por debajo de este nivel. Es el nivel que yo creo que debemos perforar y romper, y con un cierre diario, por debajo de este nivel para establecer una tendencia bajista. Sin embargo, si lo que estamos previendo para mañana, yo le doy más posibilidades, puede pasar otra cosa, evidentemente, pero pues yo doy más probabilidades de que el discurso de la Reserva Federal sea alcista para el dólar, entonces podríamos continuar con este movimiento al alza. En caso de romper la zona de 112.10, los siguientes niveles ya se situarían muy altos, pues serían alrededor de 113 los máximos. Bueno, podríamos tener en cuenta esta zona, que es una zona de 112.90 y 113.60-70. Vamos a ver, que no lo he visto aquí, cómo está. Aquí yo creo que lo ha sobrepasado ya con creces. Fibonacci, depende de... Sí, está sobrepasado. Aquí no tiene mucho sentido. A corto plazo, por lo tanto, una tendencia claramente alcista, que a menos que rompamos la zona de 110.30, a menos que la rompamos, pues podemos superar la zona de 112.10 y seguir a máximos. Tiene poca actividad el dólar yen últimamente. Existen, ya os digo, movimientos en contra y a favor. El Banco de Japón se reunió la semana pasada y tampoco dio muchas pistas al respecto, ¿no? Aunque se iban a mantener expansivos, o sea, con tipos de interés bajos, que eso, bueno, es ya casi ancestral, ¿no? En el yen, y eso podría mantenerlo. Pero bueno, aquí cabe la posibilidad de mañana de que podamos romper la zona esta de aquí arriba, de 112.10, en caso de que sea así. En un gráfico a más corto plazo, poca historia, poca historia no lo tenemos por aquí. Vale, pues es en cuanto al dólar yen.
Vale. Libra dólar. Tenemos, como veis aquí, el nivel de resistencia importante. Vamos a mirar uno más largo plazo, un semanal, en la zona de 1.33, muy importante, 1.3305 aproximadamente, un poco más. Esto es si Brexit sí o Brexit no, no hay más historia. Los datos de la economía son mixtos, de la economía británica, pero aquí lo que hay descontado en toda la caída es una salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y todo lo que sea postergar, retrasar e incluso la posibilidad, que ya se está hablando también de un nuevo referéndum, sería positivo en caso de que lleguemos a algún tipo de acuerdo o que se publique un retraso en la salida, pues lo mismo, volveríamos a la zona de 1.3587, que sería el siguiente nivel. En contra de esto, a corto plazo, es que mañana la Reserva Federal sea positivo para el dólar, y mientras ocurra o no ocurra el Brexit, si no ocurre en medio, podríamos ver una corrección de este último movimiento alcista, o sea, fortaleza del dólar. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues mirar, vamos a mirar. Aquí. Bueno, pues aquí podríamos calcular muchas cosas, podemos ver una proyección de una figura hasta 1.31 de todo este movimiento de aquí arriba, Entonces la proyección a la baja podría estar en torno a la zona esta de aquí, de 1.31, 1.3090 aproximadamente. Bueno, esto estaría dentro de lo normal, o sea, una caída de la libra que, si ocurre, posiblemente, y dependiendo de las resoluciones políticas en el Reino Unido, nos dé oportunidades de compra. O sea, a más corto plazo yo veo más posibilidades bajistas, pero a medio plazo que pueden ser 2 semanas o menos, la rotura de 1.3305. O sea, atentos quizás a caídas, para poder comprar aquí e incluso tomar posiciones cortas y más tácticas, ¿no? Para poder aprovechar un posible movimiento de subida del dólar aquí. El stop loss lo tenemos muy claro, la zona por encima de 1.33. Iría un poco más arriba, 1.3325 aproximadamente. Eso en cuanto a la libra. Más claro, aquí sí que está más claro la situación en el eurolibra. El eurolibra sí que rompió, como teníamos previsto, como veníamos viendo ya desde hace bastante tiempo, abajo. Es evidente que en la fortaleza de la libra, o más bien la debilidad de la libra, toda esta subida del euro que hemos visto aquí, está ya más que descontada en el mercado. Todo lo que pueda pasar en el futuro, a menos que sea un Brexit duro, y eso parece que no va a ocurrir, todo lo que va a ser positivo para la libra, y el euro está intrínsecamente débil, ¿no? Entonces aquí hemos roto la zona de 86.36 con claridad, con un pullback que tuvo y luego una caída, y el objetivo es 83.47 por aquí, alrededor de esto, ¿no? A más corto plazo aquí, bueno, aquí sí que parece que hay algún tipo de sobreventa, ¿no? Con alguna divergencia que parece que se ha esfumado. Entonces, en principio no debería, para mantener este último tramo bajista, no debería sobrepasar el máximo este de aquí de 86.76. Está lejos todavía. O sea, tenemos todavía margen para jugar entre esto y 100 puntos por arriba. Eso es, por aquí, para seguir moviendo. Pero a medio plazo yo creo que está claro que vamos a ver niveles más bajos, más bajos del Eurolibra, y el objetivo 83.50, que bueno, venimos viéndolo desde hace bastante tiempo, desde niveles de 87 o así. Aquí está bastante más definido, ¿no? Bueno, vamos a ver. Me pregunta Luis si puedo comentar mi opinión sobre la banca española. Bueno, lo que hemos visto últimamente han sido movimientos alcistas, ¿no? Resultados, tal. El tema en contra, ha sido, como sabes, la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés bajos, con lo cual los márgenes financieros pues son prácticamente inexistentes.
Pero lo que estamos viendo, vamos a mirar si quieres, no sé si tengo aquí el Santander, por ejemplo, con un movimiento al alza que hemos visto últimamente. O BBVA, vamos a mirar BBVA. Bueno, aquí BBVA está más afectado también por el tema este reputacional y todo esto, pero bueno, esto es, vamos a ver, este último movimiento alcista parece que, bueno, está teniendo bastante más empuje de lo que en un principio cabía esperar, y técnicamente aquí, pues el BBVA, parecido a Santander, está rompiendo al alza, este nivel de aquí, de la zona esta de 5,50, donde estamos ahora mismo justo, es un nivel de momento importante, aunque yo diría que esto es una formación de vuelta, una formación de vuelta que rompió en 5,35, y que viene de 4,50, lo cual tiene 80 céntimos de subida, 5,35, 8, 3, 11, 6, 10, 6, 15 aproximadamente. Yo creo que podemos tener movimientos alcistas. Todo esto al final va a estar muy influido por el comportamiento general de la bolsa, que yo creo que ahora podría ser positivo si la Reserva Federal mañana da un toque de serenidad al mercado. Y además, si el tema del Brexit se arregla también, eso sería muy importante, ¿no? Entonces, ahora sí que veo posibilidades de recuperación. Eso independientemente del lastre que es tener tipos de interés al 0% en un bono alemán o relativamente más bajo. Pero creo que tiene posibilidades ahora mismo de subida. Luego la economía española, sabéis que se está comportando de manera bastante mejor que el resto de Europa. El último dato de crecimiento, previsiones para enero y febrero de 2019 es un 0,7 trimestral, es un crecimiento muy alto, del 2,8, son como 7 o 8 veces más altos que la media europea, y si no hay ningún elemento en contra en disruptivo en la economía mundial, como puede ser un Brexit, esto podríamos ver recuperaciones ahora de la bolsa. O sea que ahora mismo yo soy positivo. En general, la bolsa española y a corto plazo. Y en el caso de los bancos, yo creo que estaban demasiado castigados. Aquí lo puedes ver y podemos ver retroceso ya más importante. Mirar aquí que hemos visto el nivel esta zona es importante también. Estoy mirando lo BBVA, que tengo aquí 5,75 sería bastante importante, y los niveles estos a medio plazo objetivos podrían ser incluso hasta niveles de las medias móviles esta de aquí, alrededor de 6,50 aproximadamente. O sea, positivo. Ahora miramos, vamos a mirar, estábamos en aquí. Vamos a mirar el DAX, por ejemplo, que muchos de vosotros hacéis trading en esto, y bueno, y todo el mes de enero prácticamente ha sido alcista. Al final rompió la resistencia que tenemos aquí situada en la zona de 11.616. Pensábamos que le iba a costar más, yo pensaba eso, pero no. Y ahora se apoya en el 50% de retroceso de toda esta caída. Esto tiene ahora mismo más potencial alcista después de haber roto esto, y el siguiente nivel sería en torno a 12.150 y la media móvil esta de 12.270 aproximadamente. Todo esto podríamos verlo independientemente de la debilidad de la economía alemana, que sabéis que está en un 0%, ¿no? Prácticamente al borde de la recesión, a pesar de que todavía la espada de Damocles que todavía queda por ahí pendiente de que Trump venga con ideas de imponer aranceles de aduana a la importación de vehículos, que esto afectaría muy negativamente a esto. Si esto ocurriera, esto se daría la vuelta, pero de momento es alcista. De momento es alcista y podríamos ver, ya os digo, hasta esta zona, incluso hasta esta de aquí arriba. En el caso del DAX, aquí lo veis más claro. Mirar esto, que es una formación de vuelta muy parecidas. Si miramos los índices y algunas acciones son prácticamente similares. Aquí yo creo que ha roto al alza en la zona de 11.673 desde un mínimo de 10.400, o sea, son 1.200 puntos que
proyectan una subida hasta 12.800 aproximadamente, hasta aquí. Vamos a ver. Parece que el ambiente, desde luego, de mercado está siendo más positivo, ¿no? Y si se eliminan todos estos vientos en contra, que son las conversaciones, la guerra comercial, que si el tema del Brexit, que si China se estabiliza la economía, pues podríamos ver una recuperación. Yo creo que estamos en un punto de inflexión ahora mismo. El oro, en caso de que mañana el dólar se fortalezca, veis que a largo plazo tiene un movimiento lateral y ha tocado la parte, ha estado cerca de tocar la parte de arriba esta de aquí arriba. En realidad no ha pasado de ¿cuánto? De 12.000, de 1.346, Aquí había una zona en 1.370 y se ha mantenido lateral. Y si mañana vemos esto y en un entorno, que esto es muy importante, en un entorno que eso hablará mañana también la Reserva Federal, no inflacionista, porque es uno de los temas que más le preocupa al Banco Central, el hecho de que no haya un rebrote inflacionista, a pesar de que, bueno, de que el mercado laboral esté prácticamente en pleno empleo y haya crecimientos salariales importantes, pero de momento, con una inflación muy sostenida, que es uno de los ese elemento principal que mueve al oro, que puede mover al dólar al alza, un incremento de la inflación, y teniendo en cuenta que esto es oro contra dólar, si el dólar se fortalece, esto debe corregir a la baja. El que haga oro, esto debería corregir a la baja. Tenemos un nivel de soporte aquí señalado en la zona de 1.277, una confirmación de una rotura de este último movimiento alcista que se inició pues en el último trimestre, ¿no? En octubre aproximadamente del año pasado, sería la rotura de esta zona y podríamos irnos hasta la zona esta de aquí abajo, de 1.237. O sea que el oro tiene toda la pinta de darse la vuelta y volver otra vez a la zona de aquí abajo. En definitiva, a largo plazo no es más que, bueno, aquí hay que irse un mensual, para largo plazo es muy poco, es moverse dentro de un rango muy estrecho que viene moviéndose pues desde hace años, ¿no? Durante bastante tiempo. Pero ahora a corto plazo yo creo que tenemos un movimiento bajista importante, ¿no? El petróleo, este es el que se nos ha disparado sin avisarlo. Y ya os digo que el motivo principal fue el anuncio por parte de Arabia Saudí de que procedía a recortar producción junto con Rusia, y aquí, bueno, pues se ha iniciado este último movimiento alcista, que ha superado estos máximos, aunque aquí parece que lo ha rechazado y aquí hay una clarísima divergencia. Bueno, no clarísima porque ya os digo, no está en zona de sobrecompra, pero hay una divergencia bajista y parece que se frena algo aquí en el petróleo. Además, si os fijáis aquí, de toda esta caída, hemos corregido, no ha llegado todavía casi al nivel del 50% de Fibonacci. Entonces, bueno, en principio no debería seguir subiendo con fuerza. Lo único, por otro lado, no debería, digo, el equilibrio entre oferta y demanda, pero si hay indicios de que la economía mundial se puede recuperar, que yo creo que no es tanto lo que mañana vamos a oír de que se hayan eliminado. Una cosa es que se han eliminado los impedimentos y las incertidumbres, y otra cosa es que se confirme con un crecimiento más fuerte, sobre todo de China, que es el principal consumidor de petróleo, ¿no?, del mundo. Eso todavía yo creo que le queda tiempo. Por tanto, yo creo que vamos a ver niveles más bajos, Y en esa razón el canadiense, que lo hemos visto anteriormente, pues debería debilitarse algo contra el dólar, ¿no? Y por último, el Standard & Poor's, la bolsa americana, esta sí que va con más fuerza, se recuperó tenía un mejor comportamiento que la bolsa europea, se recuperó con más fuerza y sí que ha roto aquí arriba la zona de 2.816, con bastante claridad. El cierre de la semana lo vamos a ver si se confirma. Y si lo vemos así, aquí podría haber elementos a favor y en contra. Por un lado, si las incertidumbres se eliminan, sobre todo el tema de la guerra comercial, esto podría tener fuerza. Pero
Si la Fed, si la Reserva Federal anunciase que va a proseguir con sus subidas de tipos de interés, tendría un efecto de freno a esta subida, aunque yo creo que aunque se puedan pronosticar una o dos subidas de tipo para este año, máximo una, no creo que vayan a llegar a dos, no sería lo suficientemente importante como para frenar este impulso alcista. Si esto es así, podríamos volver otra vez a tocar máximos, ¿eh? Está esta zona de aquí arriba, coincidente con el máximo anterior de 2.875, sería importante, ¿eh? Y podríamos llegar a tocar otra vez y superarlo, incluso la zona de 2.935. Ha cambiado la situación y es así. Vamos a mirar un diario a ver cómo está. Aquí está algo sobrecomprado, ¿eh? Podríamos tener un pullback, ¿eh?, a la zona esta de aquí, de 2.819, y luego seguir subiendo para deshacer o descomprimir un poco la sobrecompra que existe aquí, que también la vemos en este es el 4 horas, ¿verdad? Lo veis, ¿no? Está bastante sobrecomprado aquí. Y en el horario, igualmente también, con un RSI plano y con subidas. Bueno, estos son los elementos más importantes, creo, para esta semana. Yo creo mañana muy, muy importante es, no sé si es a las 7:30, hay un diferencial de una hora, antes era a las 8:30, 8:30, la decisión y la conferencia de prensa de la Reserva Federal en Estados Unidos, que yo creo que va a marcar la dirección del mercado. Podría ser bastante decisivo. Ya os digo, aquí la sorpresa positiva, lo que puede provocar un movimiento en el mercado es que su pronóstico sobre los riesgos que pesaban o que pesan sobre la economía mundial vayan disminuyendo, ¿eh? Eso sería positivo, y por tanto pronostiquen algún tipo de subida de tipos de interés en este año que ahora mismo no están descontadas en el mercado, ¿eh? Y eso sería positivo para el dólar. Positivo para el dólar, negativo para el oro, ¿no? Únicamente, ¿eh? Bueno, negativo para el resto de las divisas, ¿no? Las medias que tengo puestas son de 100 y 200, Luis. Sí, sí, esas son las que tengo puestas. Bueno, no valen para todas las franjas temporales, son franjas temporales de más amplias, ¿no? Pero bueno, sí, son estas. En algunos casos funcionan hasta en 4 horas, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, alguna divisa que queráis ver o alguna pregunta más concreta sobre lo que he dicho. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por asistir al webinario. Y la semana que viene, el martes, pues nos volvemos a reunir aquí y analizamos lo que ha ocurrido en el mercado. Muchísimas gracias.